Hola queridos oyentes. Hoy voy a leerles una historia sobre cómo un simple corte de luz en una oficina pudo cambiar por completo la vida de varias personas. Es un relato sobre la traición y la venganza, sobre el dolor y el perdón, sobre lo fácil que es destruir lo que se ha construido durante años y lo difícil que es volver a recomponerse después. Pónganse cómodos. María salió del trabajo 3 horas antes de lo habitual. El jefe los había mandado a todos a casa inesperadamente. Un apagón repentino había dejado la oficina a oscuras, y quedarse mirando las pantallas muertas de los ordenadores les pareció a todos un ejercicio absurdo, digno de los protagonistas de alguna novela filosófica sobre el sinsentido de la existencia humana. Caminaba por las calles conocidas de su barrio, pasando junto a pequeñas plazas con columpios desconchados y coches aparcados tan pegados los unos a los otros que parecía un gigantesco puzzle diseñado para volverte loco, intentando salir sin rozar al de al lado. Pensaba que tenía que pasar por la panadería a por una barra de pan, porque esa mañana Diego, su marido, se había quejado de que la de ayer ya tenía la consistencia de la suela de una zapatilla vieja. Su piso, un quinto en un edificio de 9 plantas construido en los años 70, una de esas épocas en las que los arquitectos parecían creer firmemente en la felicidad estandarizada y producían en serie cajas de cerillas idénticas con balcones, idénticos y cocinas diminutas, la recibió con el olor familiar, una mezcla de los guisos de los vecinos, el polvo de los radiadores antiguos y algo más que podría describirse como el aroma de muchos años de vida en común. María subió por las escaleras, contando los escalones, una vieja costumbre infantil de la que no se había deshecho en sus 38 años. Recordaba cómo ella y Diego, hacía ya 15 años, tan jóvenes y ridículos en su ingenua certeza de que el amor lo solucionaba todo, se habían mudado a aquel piso, heredado de la abuela de él. La llave giró en la cerradura con su chasquido habitual, y María empujó la puerta mientras se quitaba los zapatos. Le dolían los pies después de todo el día sobre tacones, y ya saboreaba el momento de ponerse unos pantalones de chándal, una camiseta suave, prepararse un té bien cargado y desplomarse en el sofá frente al televisor, donde a esa hora solían echar alguna serie de médicos o policías que se podía ver con un ojo medio cerrado, sin prestar demasiada atención a la trama. Pero en lugar del silencio habitual de un piso vacío, la recibió el sonido de una voz femenina que llegaba desde el dormitorio. Era una voz juguetona, ligeramente ronca, ese tono que las mujeres suelen usar cuando quieren sonar seductoras y seguras de sí mismas a la vez. «Cariño, ¿dónde estás? Te espera una sorpresa». María se quedó paralizada en el recibidor, todavía con el bolso en la mano, que de repente parecía insoportablemente pesado, como si alguien le hubiera metido un par de ladrillos sin que se diera cuenta. Su cerebro se negaba a procesar la información. Los pensamientos se arremolinaban caóticamente, como pájaros asustados golpeándose contra las paredes de su cráneo. Hay una voz en nuestro dormitorio. Es una voz de mujer. No es la tele. Diego nunca ve la tele en la habitación. Es una mujer de verdad. En ese instante Diego salió disparado del dormitorio, vestido solo con unos vaqueros, descalzo, con el pelo revuelto, y la expresión de alguien a quien acaban de pillar haciendo algo tan vergonzoso que ninguna excusa podría servir. Se quedó quieto en medio del pasillo, y María, con una claridad distante y extraña, notó como un chupetón reciente enrojecía en su cuello, una mancha de un color frambuesa brillante, que resultaba casi cómica sobre la palidez de su rostro aterrorizado. «María», susurró él, y su voz temblaba como si intentara hablar durante un terremoto. «No es lo que parece. Puedo explicarlo todo». Pero María ya no escuchaba sus patéticos intentos de improvisar una versión creíble de los hechos. Con la calma que llega en el momento de shock absoluto, cuando las emociones aún no han logrado atravesar la coraza del estupor, pasó a su lado y se dirigió al dormitorio. Diego intentó detenerla, agarrándola del brazo, pero ella se soltó con un movimiento brusco, sin siquiera mirarlo, como si fuera una mosca molesta que hubiera que espantar. En el dormitorio, sobre su cama de matrimonio, con las sábanas que habían elegido juntos, hacía 3 años en una tienda de decoración, yacía Eugenia, la mujer de Borja. Borja era un conocido de ambos. Diego trabajaba en la misma empresa que él y se veían a menudo en las cenas de empresa. Eugenia, siempre tan correcta en público, con su peinado perfecto y su maquillaje impecable, estaba ahora tumbada sobre las sábanas arrugadas, vestida con un conjunto de lencería de encaje rojo. Era justo el tono que María siempre había considerado vulgar, y que por lo visto, a los hombres les resultaba increíblemente atractivo. «María», balbuceó Eugenia, agarrando la manta desesperadamente para intentar cubrirse. «Dios mío. No queríamos. Simplemente ocurrió». María, en silencio, sacó el móvil del bolso.
Sus manos no temblaban. Se sentía sorprendentemente serena, como si su mente hubiera desconectado temporalmente todas las emociones, dejando solo una lógica fría y la capacidad de actuar. Abrió la cámara y empezó a grabar. El dormitorio, la cama, la aterrorizada Eugenia, que ya no parecía una seductora fatal, sino más bien una niña culpable a la que han pillado robando mermelada de la despensa. María, no lo hagas, por favor. La voz de Diego a su espalda sonaba rota, casi histérica. Hablemos. Déjame que te lo explique. Pero ella siguió grabando, girando metódicamente el teléfono, capturando cada detalle. La ropa de mujer esparcida por el suelo, la camisa de Diego en el respaldo de la silla, 2 copas de vino a medio terminar en la mesilla de noche. Grababa como se graba la escena de un crimen, con la misma minuciosidad desapasionada con la que se documentan las pruebas. Cuando terminó, se giró tranquilamente y miró a Diego con una mirada larga y fija, tan llena de frialdad que él, instintivamente, retrocedió un paso. 15 años, dijo ella en voz baja, pero tan claramente que cada palabra cayó en el silencio como una piedra en un pozo. 15 años lavando tus camisas, preparando tus croquetas favoritas los sábados, aguantando a tu madre con sus infinitos consejos sobre cómo llevar una casa. 15 años aparcando mi sueño de hacer una segunda carrera porque tu carrera era más importante. 15 años. Hizo una pausa, y en esa pausa había algo terrible. No era un grito, ni histeria, sino precisamente ese silencio gélido en el que madura una venganza auténtica y calculada, mucho más temible que cualquier arrebato emocional. ¿Y sabes qué es lo más gracioso?, continuó María, y en su voz apareció una extraña sonrisa que hizo que a Diego se le helara la sangre de verdad. A Borja, el marido de Eugenia, lo acaban de ascender. Ahora es el director de todo tu departamento. Me pregunto cómo reaccionará cuando se entere de que su subdirector, su mano derecha, su hombre de confianza, se acuesta con su mujer en horario de trabajo. El rostro de Diego pasó de pálido a un gris ceniciento, como el yeso viejo de las paredes del portal. No susurró. María, no, eso no, por favor, me va a destruir, arruinará mi carrera, no podré encontrar otro trabajo. En este sector nos conocen a todos. ¿Nos conocen?, repitió María, arqueando las cejas con sorpresa. ¡Qué pronombre tan bonito! Pero me temo, querido, que el nosotros ya no existe. Se dio la vuelta y salió del dormitorio, dejando a Diego y a Eugenia a solas con su terror y su arrepentimiento tardío. En el recibidor, María se detuvo, se apoyó en la pared y cerró los ojos. Ahora que la adrenalina empezaba a bajar, las emociones comenzaban a aflorar. No era histeria, no, sino algo más profundo y doloroso, como si se le hubiera abierto una herida interna cuya existencia desconocía. Pero no lloró. En su lugar, abrió el móvil. Buscó el contacto de Borja si habían intercambiado los números en una cena de empresa, mientras hablaban de organizar una barbacoa en verano, un plan que nunca se materializó, y le envió el vídeo con un breve mensaje. El mensaje se envió con un silbido silencioso, y María sintió una extraña satisfacción. No era alegría, no, sino la sensación de haber hecho lo único correcto en aquella situación absurda. María permaneció en el recibidor, mirando la pantalla del teléfono, donde bajo el vídeo enviado apareció la palabra leído. Se giró lentamente hacia Diego, que seguía paralizado en el umbral del dormitorio, como si esperara que, si no se movía, la realidad cambiara por algún milagro, y la última media hora resultara ser un mal sueño. ¿Sabes de qué me acabo de dar cuenta?, dijo ella en voz baja, observándolo como si lo viera por primera vez en su vida. Siempre me has considerado tonta, cómoda, sumisa, predecible, pero tonta. Y ese ha sido tu mayor error, Diego, porque yo me acuerdo de absolutamente todo, de cada conversación tuya sobre Borja, de cada queja sobre lo mucho que dependes de él, de cada vez que mencionaste que él podía enterrar la carrera de cualquiera en nuestro sector con una sola llamada. Me acuerdo. Y ahora voy a usarlo. Su voz sonaba uniforme, casi cotidiana. Pero fue precisamente esa normalidad, con la que se suele hablar del tiempo o del menú de la cena, lo que hizo que a Diego se le helara el cuerpo. Una escena de histeria la habría soportado, habría consolado las lágrimas, incluso habría recogido los platos rotos poniendo cara de sufrimiento. Pero esta frialdad calculadora era algo nuevo, desconocido, aterrador. María, mi amor. Dio un paso hacia ella, extendiendo las manos en un gesto suplicante que parecía patético y falso a la vez. Vamos a sentarnos, a hablar con calma, te contaré cómo pasó. Fue una tontería, un momento de debilidad. Te quiero a ti, solo a ti. Cállate, lo interrumpió María, y él se calló de verdad, sorprendido de que su mujer, que en 15 años jamás le había levantado la voz, le hablara de repente en ese tono.
Ni lo intentes. ¿Cuántas veces has ido? ¿Cuántas veces la has traído aquí, a nuestra cama, mientras yo me dejaba la piel en el trabajo? Del dormitorio salió Eugenia, ya vestida, pero con un aspecto como si acabara de sobrevivir a un desastre natural. El rímel se le había corrido bajo los ojos en surcos negros, el pintalabios estaba borrado, y su rostro, que normalmente se ocultaba tras capas de maquillaje, parecía ahora cansado y envejecido. María, escúchame, empezó ella, con la voz temblorosa. Entiendo cómo te sientes, pero no tomemos decisiones precipitadas. Pensemos. ¿Pensar en qué? María se giró hacia ella, y su mirada fue tal que Eugenia retrocedió instintivamente. En cómo el mes pasado, en la cena de empresa, me contabas lloriqueando lo maravilloso que era tu Borja, cómo te cuidaba, cómo estabais planeando tener un hijo, o en cómo, después te fuiste al baño, y Diego me susurró que eras, y cito, guapa, sí, pero más hueca que un tambor. ¿En qué exactamente sugieres que pensemos, Eugenia? Eugenia palideció. Se notaba en su cara que no esperaba ese giro, que no esperaba que la silenciosa e insignificante María, a la que se podía ignorar, resultara ser tan serena y despiadada. El móvil de María vibró, una llamada entrante de Borja. Miró la pantalla, luego a Diego y a Eugenia, y lentamente, de forma deliberada, deslizó el dedo por la pantalla para aceptar la llamada. María. La voz de Borja sonaba extrañamente grave, ahogada, como si hablara desde un espacio cerrado. ¿Es verdad? Lo del vídeo. ¿Es de verdad? ¿De ahora? Hace una hora. Más o menos, respondió María con calma. Salí antes del trabajo. Hubo un apagón en la oficina, y nos dejaron ir. Parece que el destino decidió que ya era hora de que supiera la verdad. El silencio al otro lado de la línea fue largo, pesado, cargado de algo que se parecía al sonido de una tormenta que se acerca. ¿Dónde están ahora?, preguntó finalmente Borja, y en su voz aparecieron notas metálicas. Están aquí, delante de mí. María miró a los lívidos Diego y Eugenia, intentando explicarse, buscando palabras que lo arreglen todo. Lo que pasa es que no recuerdo que existan palabras así en el lenguaje humano. Pásame a mi mujer, exigió Borja. María le tendió el teléfono a Eugenia, quien lo cogió con manos temblorosas y se lo llevó a la oreja. Borja, cariño, perdóname, yo... empezó. Pero Borja la interrumpió tan bruscamente que incluso María y Diego oyeron su voz desde el altavoz. Silencio. Mañana a las 10 de la mañana vienes a casa. Recoges tus cosas, solo las tuyas. Nada de lo que he comprado yo y te largas. Tienes exactamente 24 horas. Después, cambio las cerraduras. Pero, Borja, ¿a dónde voy a ir? No tengo dinero, no tengo trabajo. La voz de Eugenia se convirtió en un llanto real, feo, con sollozos y mocos. Esos ahora son tus problemas, la cortó Borja. Haberlo pensado antes. Quizá puedas mudarte con tu amante, ya que os lleváis tan bien. Devuélvele el teléfono a María. Eugenia le devolvió el teléfono, y le temblaban tanto las manos que casi se le cae. María, la voz de Borja se suavizó. Pero no mucho. Necesito que nos veamos. Para hablar. Resulta que tenemos intereses comunes. Mañana, dijo María, sintiendo como un plan, claro y frío como el plano de un edificio, empezaba a formarse en su interior. Mañana a la hora de comer. ¿Conoces esa cafetería de la esquina al lado de la librería? La conozco. Allí estaré. Borja hizo una pausa. Y, María, gracias por decírmelo. No todo el mundo se habría atrevido. Colgó. Y el silencio que quedó flotando en el piso fue ensordecedor. Diego miraba a María con los ojos muy abiertos, y en esa mirada había algo que ella nunca había visto antes. Miedo. Un miedo animal y primario ante lo que había hecho, ante las consecuencias que ya no se podían detener. No sabes lo que has hecho, susurró él. Borja me va a hundir, llamará a todas las empresas, hará que no me contraten en ningún sitio. Él. Lo sé perfectamente. María sacó del armario del recibidor su vieja bolsa de deporte y se la tendió. Haz la maleta. Te puedes ir a casa de tu madre, me da igual, pero aquí ya no vives. Este es mi piso, gritó Diego. Es de mi abuela, tengo derecho. Tenías, lo corrigió María. Tenías derecho. Hasta el momento en que decidiste que la fidelidad conyugal eran solo palabras bonitas de los votos matrimoniales. ¿Sabes? Hoy mismo voy a llamar a una buena abogada. La sobrina de una compañera mía se especializa precisamente en divorcios. Me informaré de todo, de la liquidación de bienes gananciales con adulterio probado, de lo que se puede reclamar y lo que no. Va a ser interesante. Eugenia cogió su bolso y corrió hacia la puerta, pero en el umbral se giró. María, por favor, no hagas esto, dijo sin aliento. No tengo a nadie, no tengo a dónde ir. Mis padres murieron hace mucho.
Mis amigas son todas comunes con Borja. Me darán la espalda, me quedaré sola. Haberlo pensado antes, repitió María las palabras de Borja, y ni una sola nota tembló en su voz. Cuando te desnudabas en mi dormitorio, cuando te acostabas en mi cama, cuando besabas a mi marido, ahí es cuando tenías que haber pensado. Eugenia salió corriendo del piso, y el portazo sonó como el acorde final de aquella escena grotesca. Diego seguía de pie con la bolsa en las manos, y su rostro expresaba tal desesperación que por un segundo, a María casi le dio pena. Casi. Pero entonces recordó la voz juguetona desde el dormitorio. «Cariño, ¿dónde estás? Te espera una sorpresa», y la compasión se evaporó sin dejar rastro. «¿Cuántas veces?», preguntó en voz baja. «¿Qué?», no entendió Diego. «¿Cuántas veces quedasteis? ¿Cuántas veces me mentiste a la cara, yéndote a supuestas reuniones y visitas a clientes?» Diego guardó silencio, con la cabeza gacha, y ese silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. «Entendido», asintió María. «Haz la maleta. Tienes media hora. Después, cambio la cerradura. Hoy mismo llamo al cerrajero. Aunque yo no me quede en este piso para siempre, al fin y al cabo no es de mi propiedad. Ahora mismo te vas. Simplemente te vas. Y hasta el divorcio. Ni se te ocurra mencionarme que vas a vivir aquí. Me da igual quién figure como propietario en los papeles». Se dio la vuelta y se fue a la cocina, dejándolo solo en el recibidor con su patético arrepentimiento y un equipaje que de repente se había convertido en el símbolo de toda su vida destrozada. La cafetería recibió a María con el aroma a café recién molido y a algún tipo de bollería con canela, ese olor que normalmente se asocia con la calidez y la tranquilidad, pero que ahora parecía fuera de lugar, como si alguien intentara decorar una sala de velatorio con guirnaldas de fiesta. Había llegado 15 minutos antes de la hora acordada. La noche anterior había sido un insomnio, un bucle infinito de los acontecimientos del día anterior, y quedarse en el piso, donde cada rincón le recordaba la traición, era insoportable. Las paredes parecían haberse impregnado de ese conocimiento. El aire se había vuelto pesado por las preguntas no formuladas y las respuestas que nunca recibió de Diego antes de que él, encorvado bajo el peso de su propia culpa, se fuera a casa de su madre con su lamentable bolsa de deporte. Borja apareció puntual a la 1 del mediodía. Era un hombre alto y en forma, de unos 40 y tantos, con un traje caro pero discreto, y un rostro que normalmente irradiaba la confianza de un hombre de éxito acostumbrado a controlar la situación. Pero ahora, ese rostro era como una máscara bajo la cual se ocultaba algo crudo, doloroso, sin cicatrizar. Vio a María, asintió con la cabeza y se dirigió a su mesa, moviéndose con la cautela de quienes han sufrido un trauma reciente y temen cualquier movimiento brusco. María se sentó frente a ella, y la camarera se materializó al instante con la carta, pero él la despachó con un gesto. Un expreso doble, nada más. La camarera se fue y se quedaron a solas. Dos personas traicionadas que el día anterior eran simples conocidos de eventos de empresa y que hoy se encontraban unidas por un dolor común y, por extraño que sonara, por un objetivo común. «No he dormido en toda la noche», empezó Borja, y su voz sonaba cansada, como la de alguien exprimido hasta la última gota. «He visto el vídeo unas 20 veces, intentando entender cuándo empezó, cómo pude no darme cuenta, qué señales pasé por alto». «¿Y encontraste respuestas?», preguntó María, haciendo girar entre sus manos una taza de té que ya se enfriaba. «Solo encontré preguntas», se frotó la cara con las manos, y en ese gesto había tanta desesperación que María de repente pensó que los hombres, al parecer, podían sufrir tan profundamente como las mujeres. Simplemente lo ocultaban mejor bajo capas de comportamiento socialmente aceptado. Eugenia decía que iba a fitness 3 veces por semana. Yo incluso le pagaba la cuota del gimnasio, orgulloso de que se cuidara. Y resulta que iba a ver a tu marido. A vuestro piso. A vuestra cama. María esbozó una sonrisa sin rastro de alegría. Una sonrisa amarga como el ajenjo. ¿Sabes qué es lo más humillante? Yo le planchaba las camisas. Todos los domingos, de pie junto a la tabla de planchar. Me aseguraba de que los cuellos estuvieran perfectos, de que fuera impecable al trabajo, para que diera buena impresión, incluso a ti, a sus jefes. Me esforzaba por ser una buena esposa, y él traía a la mujer de otro a casa, y la amaba sobre mis sábanas recién planchadas. Borja hizo una mueca ante la crudeza de la palabra, pero no dijo nada. Al fin y al cabo, ambos tenían derecho a ser crudos después de lo que habían vivido. Diego me ha llamado esta mañana, dijo tras una pausa. Unas 10 veces. No le he cogido el teléfono. Luego me ha escrito un mensaje, pidiéndome que nos viéramos, que quería explicarse, diciendo algo sobre un momento de debilidad, sobre que no significaba nada. No significaba nada, repitió María, y en su voz apareció el acero. ¡Qué formulación tan interesante!
Resulta que nuestra vida en común significaba menos que su momento de debilidad, que, a juzgar por cómo se comportaban, no duró ni un minuto ni un solo día. La camarera trajo el espresso, y Borja se lo bebió de un trago, como si no fuera café, sino una medicina para el dolor. He pensado en simplemente destruir su carrera, dijo, dejando la taza vacía sobre el plato. Hacer un par de llamadas a sitios donde tengo contactos, explicar la situación. No lo contratarían en ningún sitio después de esto. En nuestro sector, la reputación lo es todo, y acostarse con la mujer de tu jefe no es solo poco ético, es un suicidio profesional. Pero, captó María la duda en su entonación. Pero sería demasiado fácil. Borja la miró a los ojos, y ella vio en su mirada algo que la hizo tensarse. Demasiado rápido. Un despido, la pérdida del trabajo, problemas económicos. Sí, es desagradable, pero se puede superar. La gente pierde el trabajo constantemente, y encuentra otro. La vida sigue. Para mí, eso no es suficiente. Necesito que entiendan lo que han perdido, que lo sientan, que se despierten cada día con la conciencia de su estupidez. María lo escuchaba, y algo dentro de ella respondía a esas palabras. No era alegría, no, sino una sombría satisfacción al saber que no estaba sola en su deseo no solo de castigar, sino de hacer que los infieles comprendieran realmente la magnitud de lo que habían destruido. ¿Qué propones?, preguntó ella. Colaboración. Borja se inclinó hacia adelante, y en sus ojos apareció un brillo que podría haber parecido depredador si no hubiera nacido del dolor. Yo sé todo sobre Diego, sus debilidades, sus ambiciones, sus miedos. Lleva 15 años trabajando bajo mi supervisión, aunque no sea directa. Lo conozco como un libro abierto. Y tú sabes de Eugenia lo que yo no sé. Secretos de mujeres, conversaciones que se tienen entre las esposas en las cenas de empresa, mientras los maridos hablan de trabajo. Juntos podemos hacer que sus vidas sean realmente insoportables. Venganza, pronunció María, saboreando la palabra. Hablas de venganza. Hablo de justicia, la corrigió Borja. De que reciban su merecido, de que el precio de su placer sea tan alto que se arrepientan de cada minuto que pasaron juntos. María guardó silencio sopesando sus palabras. En su mente se estaba formando un plan, todavía borroso, impreciso, pero que ya empezaba a tomar forma. Como una escultura emerge gradualmente de un trozo de arcilla informe bajo las manos de un maestro. Diego había presentado la solicitud para ese nuevo proyecto, dijo lentamente. El que debía lanzarse el próximo trimestre. Decía que era su oportunidad para demostrar que merecía un ascenso aún mayor. Borja sonrió, una sonrisa fría. La solicitud aún no está aprobada. Y ahora, nunca lo estará. Me encargaré de que el proyecto se lo den a otro. Que vea cómo sus sueños se derrumban ante sus propios ojos. Y Eugenia quería abrir su propio salón de belleza, añadió María, recordando una conversación en aquella misma cena de empresa. Estaba ahorrando dinero, planificando, soñando. Dijo que ya tenía un local visto. Un local que yo estaba pagando, asintió Borja. El alquiler salía de nuestra cuenta conjunta. La cuenta la cancelé ayer. Ya no tiene dinero, ni trabajo. Y ahora, no lo tendrá. Se miraron, y en esa mirada había un entendimiento silencioso, pero muy claro. Diego estaba sentado en la pequeña habitación de su infancia, esa donde una vez pegó pósteres de equipos de fútbol en las paredes, y soñó con un gran futuro. Miraba la pantalla del teléfono, donde brillaba un mensaje de la secretaria de Borja. La reunión sobre el proyecto se ha pospuesto. Se informará de la nueva fecha. Era el tercer aplazamiento en una semana. E incluso para alguien con su capacidad de autoengaño, empezaba a ser evidente que no habría ninguna reunión, que el proyecto en el que había depositado tantas esperanzas, que debía ser su triunfo y la prueba de su profesionalidad, se le escapaba de las manos como arena entre los dedos. Su madre trasteaba en la cocina, haciendo ruido con las cacerolas con una ostentación que dejaba claro su descontento. Había acogido a su hijo. Sí, pero un juicio silencioso flotaba en el aire de su pequeño piso de 2 habitaciones, como una niebla invisible que dificultaba la respiración. No hacía preguntas, no exigía explicaciones, pero sus miradas, llenas de decepción y reproche mudo, eran más elocuentes que cualquier palabra. ¿Cómo he llegado a esto?, pensaba Diego, y el pensamiento giraba en su cabeza en un bucle interminable, agotador e inútil. Valían la pena unas pocas horas de placer para perderlo todo. Su casa, su mujer, su carrera, el respeto. Pero la respuesta honesta a esa pregunta requería admitir su propia estupidez, y para eso aún no estaba preparado, aferrándose a excusas patéticas como «simplemente ocurrió» y «no quería hacerle daño», como si esas frases triviales pudieran mitigar de algún modo la magnitud de la catástrofe que él mismo había provocado. En el trabajo, la situación se volvía cada vez más asfixiante. Borja no gritaba, no montaba escenas,
No lo llamaba a su despacho para echarle una bronca. Pero era precisamente esa cortesía gélida con la que ahora se dirigía a Diego, lo que resultaba más aterrador que cualquier escándalo. Cada «Diego, por favor, prepara el informe» sonaba como una sentencia. Cada reunión a la que no lo invitaban era un recordatorio de que ya no formaba parte del círculo de confianza, de que la carrera que había construido durante 15 años se desmoronaba ante sus ojos, lenta, metódicamente, sin una sola falta formal contra la que pudiera protestar. Eugenia, por su parte, se había instalado en un piso de alquiler barato en las afueras, en un bloque de los años 60 sin ascensor, donde olía a humedad y a vidas ajenas, donde los vecinos de al lado discutían por las noches, y desde la ventana se veían los contenedores de basura y un garaje destartalado. El dinero que había ahorrado para el salón de belleza se había agotado tras pagar el primer mes de alquiler y la fianza, y encontrar trabajo resultó imposible. Se dio cuenta de que Borja realmente conocía a mucha gente en la ciudad. En todos los sitios a los que acudía, la rechazaban educadamente, alegando falta de vacantes, aunque los anuncios de búsqueda de personal seguían colgados en las mismas puertas por las que ella pasaba con la cabeza gacha. Llamaba a Diego todos los días, y su voz se volvía cada vez más histérica, más desesperada. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Nos están destruyendo. Metódica, sistemáticamente. Están arruinando nuestras vidas. Lo sé, respondía Diego, cansado, mirando el techo de la habitación donde había pasado su infancia, y a la que había regresado a los 38 años como un completo fracasado. Lo siento cada día. Borja ni siquiera me mira. Para él, ya no existo como profesional. Me he convertido en un fantasma en mi propia oficina. Tenemos que hacer algo, lloraba Eugenia por teléfono, y su llanto era patético, impotente. ¿Y si hablo con María, le pido perdón, le explico que no queríamos? ¿Crees que eso ayudará? Diego sonrió con amargura. ¿Viste su cara ese día? Nunca había visto a María así. Era como una máquina, fría, calculadora. Ni siquiera sabía que fuera capaz de algo así. Y María, en ese mismo momento, estaba sentada en el mismo piso que había compartido con Diego durante 15 años, hablando por teléfono con Borja, discutiendo los siguientes pasos de su venganza meticulosamente planeada. El piso parecía más espacioso sin Diego. El aire, más limpio. Aunque el vacío que se había formado en el lugar de la vida en común a veces la golpeaba con una oleada de soledad, especialmente por las noches, cuando se sentaba en la cocina con una taza de té y se daba cuenta de que ya nadie le preguntaría qué tal le había ido el día. He descubierto algo interesante, decía, y en su voz sonaba esa entonación especial que aparece en las personas que han encontrado información importante. ¿Recuerdas que Eugenia presumía de tener una amiga en la capital, supuestamente dueña de una empresa de cosméticos? Iba a pedirle trabajo si aquí no encontraba nada. ¿Y qué pasa con eso?, preguntó Borja. María casi pudo sentir físicamente cómo se enderezaba. Alerta. ¡Que no existe! Tal amiga, sonrió María. Era solo un cuento para aparentar una vida glamurosa. Eugenia tiende a adornar la realidad. ¿Recuerdas cómo hablaba de su supuesta carrera como modelo en su juventud? El otro día me encontré a una compañera suya del instituto en las redes sociales. Hablamos. Resulta que en su juventud, Eugenia trabajaba como dependienta en una tienda de ropa. Nada de agencias de modelos. Borja guardó silencio, procesando la información, y María imaginó cómo estaría sentado en su despacho, imponente, amueblado con muebles caros, donde todo hablaba de estatus y éxito, y se daba cuenta de cuántos años había vivido con una mujer que mentía sobre sí misma con la misma facilidad y naturalidad con la que respiraba. Eso significa que no tiene a dónde ir, resumió él. Absolutamente a ningún sitio. Bien, que sientan lo que es estar en el fondo, sin dinero, sin contactos, sin futuro. Diego también está desesperado, añadió María. Y era extraño pronunciar el nombre de su marido con tanta distancia, como si hablara de un desconocido. Su madre me llamó ayer, intentando convencerme de que le diera una segunda oportunidad, diciendo que todos los hombres son así, que hay que perdonar. ¿Y qué le respondiste?, se interesó Borja. Que si todos los hombres son así, entonces no los necesito. María pasó la mano por la mesa, la misma mesa en la que ella y Diego habían desayunado cada mañana durante 15 años. Y luego le pregunté si ella misma habría perdonado si el padre de Diego la hubiera engañado con la mujer de su jefe. Se quedó en silencio y no ha vuelto a llamar. Borja se rió brevemente, sin alegría. Sabes, a veces me doy cuenta de que nos parecemos. Ambos traicionados, ambos engañados, y ambos sin intención de simplemente dejarlo pasar y seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Porque algo ocurrió, respondió María en voz baja. Ocurrió algo que nos cambió. Y ahora ya no somos las personas que éramos hace un mes.
Somos otros. Más duros. Más fríos. Y probablemente no esté bien, pero no puedo hacerlo de otra manera. Miró por la ventana, donde empezaba a anochecer, tiñendo el cielo de tonos inquietantes de púrpura y gris, y pensó que la venganza era algo extraño. No traía la felicidad, no curaba las heridas, pero proporcionaba una sombría satisfacción, una ilusión de control sobre una situación que se había descontrolado en el momento en que Diego llevó a Eugenia a su dormitorio por primera vez. Diego, con el tiempo, se recuperó y se dio cuenta de que tenía que actuar. Empezó con algo pequeño, insinuaciones cautelosas en la zona de fumadores, donde los compañeros se reunían para el descanso y donde siempre se tenían las conversaciones más sinceras. Esas que luego se extendían por la oficina, creciendo con detalles y conjeturas, como una bola de nieve rodando ladera abajo. De pie junto a la ventana, daba una calada a su cigarrillo con el nerviosismo de alguien al borde de un ataque, y soltaba frases cuidadosamente ensayadas la noche anterior frente al espejo del baño de su madre. «Sabéis, Borja está un poco raro últimamente. Toma decisiones impulsivas, poco meditadas. ¿Recordáis ese contrato con los proveedores? Le advertí que las condiciones no eran favorables, pero no me escuchó. Ahora el presupuesto está tiritando». Íñigo, un joven analista que se había incorporado recientemente a su departamento y aún no entendía todas las sutilezas de la política de oficina, asintió con interés. «Sí, yo también he notado que el ambiente está tenso. Pensé que era por los resultados trimestrales. Los resultados no tienen nada que ver». Diego bajó la voz a un susurro confidencial, creando la ilusión de que compartía algo importante, casi secreto. «Borja tiene problemas personales, familiares, y eso está afectando a su trabajo. No puedo entrar en detalles, pero creedme, una persona en su estado no debería tomar decisiones importantes». Apagó el cigarrillo con el aire de quien ha dicho más de la cuenta, y regresó a la oficina, dejando tras de sí una estela de medias verdades que, esperaba, germinarían en las mentes de sus compañeros y abrirían una brecha en la reputación de Borja. Era un intento patético de socavar la autoridad de su jefe, pero Diego, como un hombre que se ahoga, se agarraba a un clavo ardiendo, sin entender que tales manipulaciones requerían mucha más habilidad de la que él podía demostrar. Eugenia, mientras tanto, eligió otra táctica. Decidió difamar a María, presentándose como víctima de su fría y calculadora crueldad. Llamaba a conocidas comunes, las mismas mujeres con las que se reunían en los eventos de empresa, y que conocían a María como la esposa silenciosa y discreta de Diego, y les contaba su versión de los hechos, tergiversando cuidadosamente los hechos. «No te imaginas, Olga, lo que está haciendo», sollozaba Eugenia por teléfono, y su voz temblaba con un arte que podría haber honrado a una actriz profesional. «Se ha aliado con Borja y están destruyendo nuestras vidas metódicamente. Entiendo que nos equivocamos, pero eso no es motivo para organizar una casa de brujas. Diego ha perdido todos sus proyectos. Yo no encuentro trabajo en ningún sitio. Y María, ella disfruta con nuestro sufrimiento. ¿Sabes? Siempre pensé que era tan buena. Y ha resultado ser una víbora». Olga, la mujer de uno de los directivos intermedios, escuchaba con esa curiosidad ávida con la que se suelen seguir los dramas ajenos, y ya se imaginaba cómo al día siguiente, durante el almuerzo, contaría la historia a sus amigas, añadiendo su propio color e interpretaciones. «Qué horror», suspiró compasivamente. «Aunque, Eugenia, tú misma entiendes que una infidelidad es algo serio. La gente reacciona de diferentes maneras». «Pero no así», le interrumpió Eugenia con una desesperación fingida. «Estaba dispuesta a pedir perdón, a arrodillarme, lo que fuera, pero ellos han decidido destruirnos. Esto es sadismo». Estas conversaciones se multiplicaban, extendiéndose por su círculo de conocidos como manchas en un mantel blanco, y Eugenia sentía una satisfacción enfermiza al poder, al menos con palabras, devolver el golpe. El intento de resistencia más despreciable llegó cuando Diego y Eugenia decidieron atacar directamente a María. La esperaron en el portal una tarde, cuando ella volvía del trabajo, cansada, con bolsas pesadas de la compra en las manos. El cielo sobre sus cabezas era gris y bajo, como si estuviera a punto de descargar una lluvia que limpiaría toda la suciedad del asfalto, pero que no sería capaz de limpiar la suciedad de las almas humanas. «María, espera», la llamó Diego, y en su voz había algo suplicante y a la vez agresivo. «Tenemos que hablar». Ella se detuvo, se giró lentamente y los vio a ambos. A Diego, demacrado, con ojeras oscuras bajo los ojos, y a Eugenia, con una chaqueta barata que claramente había comprado en rebajas y que contrastaba tanto con su anterior vestuario de marcas de diseño. «¿De qué tenemos que hablar?», preguntó María con un tono neutro, sin una pizca de emoción. De que ha sido demasiado lejos, Eugenia dio un paso adelante, y su rostro se contrajo por la rabia.
¿Te crees una santa? ¿Crees que tienes derecho a juzgarnos? No eres más que una mujer gris y aburrida a la que nadie prestaba atención. No me extraña que Diego buscara calor en otra parte. María sonrió, y en esa sonrisa había tanto desprecio que Eugenia retrocedió instintivamente. ¿Calor?, repitió María. ¿Llamáis calor a vuestros encuentros? ¡Qué tierno! Yo lo llamaría de otra manera. Por ejemplo, traición, o cobardía, o simple y llana promiscuidad. ¿Nos estás castigando porque tú eres infeliz?, intervino Diego, y su voz se hizo más fuerte, casi histérica. Porque tu vida era vacía y sin sentido, y no puedes perdonar que nosotros encontráramos una pizca de felicidad. ¿Felicidad? María dejó las bolsas en el suelo y se enderezó. Sobre mis sábanas, en mi piso, ¿a mi costa? ¿A eso lo llamáis felicidad? ¿Sabéis de qué me he dado cuenta estas semanas? De que durante 15 años viví con una persona que no conocía, con un egoísta que solo pensaba en sí mismo, y ese descubrimiento, por extraño que parezca, me ha liberado. ¿Liberado? Eugenia se rió histéricamente. Te has quedado sola. Eres una mujer que envejece, sin marido, sin familia, sin futuro. ¿Y a eso lo llamas libertad? María sacó el teléfono y marcó un número, sin apartar la vista de ellos. Borja respondió al segundo tono. Están aquí, dijo con calma. En mi portal. Intentando intimidarme. ¿Quieres escuchar? Puso el altavoz, y Diego palideció al reconocer la voz de Borja. Diego, dijo Borja fríamente. Mañana a las 9 de la mañana. Ven a mi despacho. Hablaremos de tu futuro en la empresa. Spoiler. No lo tienes. Y a Eugenia, dile que la difamación es un delito. Tengo buenos abogados. Encontrarán la manera de aplicarlo, si no deja de llamar a nuestros conocidos comunes con sus quejas. María quitó el altavoz, recogió las bolsas, y se dirigió al portal. En la puerta, se giró por última vez. ¿Sabéis cuál es vuestro principal error? Pensasteis que Borja y yo sufriríamos en silencio, que nos tragaríamos el agravio y nos resignaríamos. Pero no somos así. Simplemente, resultamos ser más listos que vosotros. Y eso, admitidlo, duele, ¿verdad? Entró en el portal, dejándolos de pie bajo el cielo gris, que finalmente se abrió en una lluvia fría, otoñal, que limpiaba de sus rostros los restos de una confianza fingida, y dejaba al descubierto lo que se habían convertido, animales patéticos, acorralados, que ya no podían causar ningún daño real, solo gruñir y gemir. La mañana recibió a Diego con el sonido alarmante del despertador, que sonó como una campana fúnebre contando los últimos minutos antes de lo inevitable. Se quedó un buen rato tumbado con los ojos abiertos, mirando el techo de la habitación de su infancia, donde las grietas en el yeso parecían el mapa de un país inexistente, y pensando que en una hora su vida profesional, esa vida que había construido piedra a piedra durante 15 años, se derrumbaría por completo, sepultando bajo los escombros todas sus ambiciones, todos sus planes, todas las ilusiones sobre su propia importancia. El despacho de Borja lo recibió con una limpieza estéril y el olor a café caro que Diego antes percibía como el aroma del éxito, pero que ahora le parecía empalagoso, casi asfixiante. Borja estaba sentado detrás de un imponente escritorio de madera oscura, con un rostro impenetrable, como el de un juez que ya ha dictado sentencia y ahora simplemente lee las formalidades. Siéntate, Diego dijo, omitiendo el apellido con una cortesía fría que era peor que cualquier insulto. No voy a perder ni tu tiempo ni el mío en largas explicaciones. Tienes dos opciones. O firmas la baja voluntaria hoy, o mañana inicio una investigación interna por violación de la ética corporativa. Creo que entiendes que la segunda opción no solo significa el despido, sino también una mancha en tu expediente laboral que hará que encontrar trabajo en nuestro sector sea prácticamente imposible. Diego tragó saliva, y de repente sintió la garganta seca, como si alguien se la hubiera llenado de arena. Borja, sé que me equivoqué, pero son 15 años de trabajo, empezó, con la voz temblorosa a su pesar. ¿De verdad un error anula todo lo demás? ¿Un error? Borja sonrió sin alegría. Te acostaste con mi mujer durante al menos 6 meses, a juzgar por los mensajes que encontré en su teléfono. Me mentiste a la cara cada día, me dabas la mano, hablábamos de trabajo, y luego ibas y abrazabas a mi mujer. Eso no es un error, Diego, es una traición sistemática. Y créeme, estoy siendo misericordioso al ofrecerte una salida silenciosa. Acercó al borde de la mesa un formulario de renuncia en blanco y un bolígrafo, y ese gesto fue definitivo. Sin discusiones, sin compromisos, solo una ejecución fría y metódica, revestida de una forma legalmente impecable. Diego cogió el bolígrafo con los dedos temblorosos y empezó a escribir. Cada letra le costaba un esfuerzo, como si las estuviera grabando en su propia lápida.
Cuando terminó y dejó el bolígrafo sobre la mesa, Borja recogió la solicitud sin siquiera mirarla. «Recogerás tus cosas personales hoy antes del mediodía», dijo con indiferencia. «Entregarás tu pase en recepción. Es todo». Diego salió del despacho con las piernas de trapo, y el pasillo le pareció interminable. Cada paso retumbaba en sus sienes, y las miradas de sus compañeros, que por supuesto ya lo sabían todo porque en las oficinas las noticias se propagan más rápido que cualquier virus, le quemaban la espalda como carbones al rojo vivo. Mientras tanto, María estaba sentada en una cafetería con su colega Tamara, una mujer de casi 60 años que había sobrevivido a 2 divorcios y había aprendido a mirar la vida con la sabiduría cínica de quienes han visto demasiadas debilidades humanas. Tamara escuchaba el relato de María sobre las últimas semanas, bebiendo su café y asintiendo de vez en cuando. «¿Sabes, hija?», dijo cuando María terminó. «Entiendo tu dolor, entiendo tu deseo de venganza, pero la venganza es algo extraño. Es como un veneno que echas en la copa de otro, pero del que tú misma inhalas los vapores cada día. Tarde o temprano, esos vapores empezarán a envenenarte a ti también». María removió el azúcar en su té, observando cómo los granos blancos se disolvían en el líquido oscuro, desaparecían, se convertían en parte de algo más. «No puedo parar», confesó en voz baja. «Cada vez que pienso que ya es suficiente, que ya han recibido su merecido, recuerdo ese día. Recuerdo su voz desde el dormitorio, su cara, esa mezcla de culpa y miedo, y la rabia vuelve, tan fresca como en el primer momento». «¿Y Borja?», preguntó Tamara con perspicacia. «¿Él también está atrapado en esa rabia?». María se quedó pensativa, recordando su última conversación telefónica, tarde por la noche, cuando Borja la había llamado sin motivo aparente y habían hablado de cosas triviales, del tiempo, de las noticias, de nimiedades. Y en su voz había algo que la había puesto en alerta, un cansancio que antes no estaba. «No lo sé», respondió con sinceridad. «A veces me parece que los dos estamos jugando a un juego cuyas reglas hemos inventado nosotros mismos, pero hemos olvidado por qué empezamos a jugar». Eugenia, en ese momento, estaba sentada en la cola de la oficina de empleo, en un local oficial con las paredes desconchadas y olor a documentos viejos, rodeada de gente igualmente perdida que buscaba trabajo y esperanza al mismo tiempo. Sentía cómo las últimas migajas de su autoestima se desmoronaban como el yeso de esas mismas paredes. A su lado, una anciana con una bolsa de la compra de la que emanaba olor a cebolla y jabón barato, y un chico joven con una chaqueta raída que jugueteaba nerviosamente con su teléfono y fumaba un cigarrillo electrónico a pesar del cartel de prohibido fumar. «¿Cómo he llegado a esto?», pensaba Eugenia, y en su interior se arremolinaba una bola de vergüenza, rabia y desesperación. Yo era la mujer de un hombre de éxito. Vivía en un buen piso. Llevaba vestidos de diseño. Y ahora estoy sentada en este agujero, esperando que me ofrezcan un trabajo de limpiadora o de dependienta en un kiosco. La llamaron para hablar con una funcionaria, una mujer cansada de unos 50 años, con una expresión indiferente, que revisó los documentos de Eugenia y dijo monótonamente: «Formación tiene, pero una larga interrupción en su vida laboral. Los últimos años no ha trabajado». «Era ama de casa», respondió Eugenia, y la palabra sonó casi como una excusa. «Mi marido mantenía a la familia». «Entiendo». La funcionaria tecleó algo en el ordenador. «¿Qué sabe hacer?». Eugenia abrió la boca y se dio cuenta de que no sabía qué responder. ¿Qué sabía hacer? Parecer guapa, mantener conversaciones triviales, gastar el dinero de otro en cosas bonitas. Esas no eran habilidades que se pudieran poner en un currículum. «Yo estudié contabilidad», logró decir finalmente. «Hace mucho tiempo». «¿Pero conoce los programas nuevos? ¿Los nuevos estándares contables?» «No, pero puedo aprender». La funcionaria la miró con una lástima que era peor que el desprecio. «Mire, se lo diré sinceramente. Sin habilidades actualizadas, con una interrupción tan larga en su carrera y a su edad, encontrar algo decente será difícil. Puedo ofrecerle vacantes de dependienta, conserje, auxiliar de geriatría, elija». Eugenia salió de la oficina de empleo con una hoja impresa de vacantes en la mano, y el viento sacudía el papel como si intentara arrancárselo y llevárselo lejos. Y de repente pensó que, tal vez, eso sería lo mejor. Que el viento se llevara esas ofertas humillantes, y ella pudiera fingir que no existían, que su vida no se había convertido en ruinas de una manera tan rápida y despiadada. Por la noche, María se reunió con Borja, de nuevo. Ya se había convertido en una costumbre. Esas reuniones donde discutían su venganza, compartían noticias sobre el sufrimiento de los infieles y encontraban en ello una satisfacción enfermiza. Pero hoy, algo era diferente. Borja no parecía satisfecho, sino cansado. Y cuando hablaba de cómo Diego había recogido sus cosas de la oficina,
En su voz no había el regodeo habitual. ¿Sabes? Lo estaba mirando, dijo, haciendo girar una copa de whisky en sus manos, y de repente pensé, ¿y ahora qué? Lo hemos hundido. Hemos hundido a Eugenia. Hemos destruido sus vidas. ¿Y ahora? ¿Me siento mejor por ello? María lo miraba y no encontraba respuesta, porque ella misma se hacía esa pregunta cada noche antes de dormir. Habían pasado 2 meses desde el día en que todo se derrumbó. El otoño había dado paso a un invierno temprano, de esos en los que la nieve aún no cubre la tierra con un manto espeso, sino que solo la espolvorea con una arenilla gris, haciendo que el mundo parezca desolador y húmedo, como si la propia naturaleza se hubiera quedado atrapada en un estado de suspensión entre estaciones, incapaz de decidirse entre el frío y los últimos vestigios de calor. María se había mudado del piso de Diego, y ahora estaba de pie junto a la ventana de su propio apartamento de una habitación, que, por falta de costumbre, le parecía demasiado grande para una sola persona. Miraba el patio, donde unos niños con chaquetas de colores vivos hacían el primer muñeco de nieve, y sus risas llegaban a través del cristal, apagadas, como un sonido de otra realidad más feliz. El teléfono vibró. Un mensaje de Borja. «Necesito que nos veamos, urgente». «¿Qué habrá pasado?», se preguntó con el ceño fruncido, porque en las últimas semanas sus encuentros se habían vuelto menos frecuentes, como si ambos hubieran acordado tácitamente que el tema de la venganza se había agotado, convirtiéndose en una idea obsesiva que envenenaba más de lo que satisfacía. Y ahora, ese mensaje urgente sonaba alarmante, como una señal de socorro desde un barco que se hunde. Se encontraron en la misma cafetería donde una vez planearon su venganza. Irónico, pensó María, cómo la vida cierra círculos, devolviéndonos a los mismos lugares, pero convertidos en personas completamente diferentes. Borja parecía agitado, y sus manos, normalmente tranquilas y seguras, jugueteaban nerviosamente con una servilleta sobre la mesa, convirtiéndola en un amasijo informe. «Eugenia está en el hospital», soltó sin preámbulos, y su voz sonó extraña. No triunfante. ¿Cómo cabría esperar de alguien que había estado destruyendo metódicamente la vida de la mujer infiel, sino preocupada, casi asustada? Anoche intentó. Bueno, ya sabes. María sintió que algo se le encogía por dentro. No era alegría por ver al enemigo finalmente derrotado, sino algo opuesto, parecido a la náusea que sientes cuando te das cuenta de que has ido demasiado lejos y ya no hay vuelta atrás. «¿Qué pasó exactamente?», preguntó, y su voz sonó hueca, como si viniera de lejos. Pastillas Borja se pasó una mano por la cara, y el gesto fue tan cansado que María de repente vio en él no a un hombre de negocios exitoso, sino simplemente a un hombre agotado que había estado jugando a un juego sin reglas y ahora no sabía cómo salir de él. Una vecina oyó ruidos extraños. Forzó la puerta. Llegaron a tiempo para hacerle un lavado de estómago. Los médicos dicen que vivirá, pero... María. Dejó una nota. ¿Sabes lo que ponía? Perdonadme. No quería hacer daño a nadie. Solo quería ser feliz. El silencio se instaló entre ellos, pesado, viscoso, lleno de todo lo que no habían dicho en voz alta durante esos 2 meses, mientras destruían metódicamente a 2 personas que habían cometido un error. Sí, un error grave, imperdonable, pero un error al fin y al cabo, no un crimen que mereciera un castigo tan despiadado. Pensé que la venganza me daría paz, dijo María lentamente, mirando su taza, donde el té se enfriaba formando una fina película en la superficie. Pensé que cuando ellos entendieran lo que habían perdido, cuando sintieran un dolor, aunque fuera en parte parecido al mío, yo me sentiría mejor. Pero, ¿sabes qué? No me siento mejor. Ni una pizca. Simplemente me he convertido en una persona que no reconozco en el espejo. Borja asintió, y en ese gesto había un reconocimiento de su propia culpa, de su propia ceguera. Anoche no dormí, dijo con la voz quebrada. Me quedé tumbado pensando, si Eugenia hubiera muerto, ¿qué habría sentido? ¿Alivio? ¿Satisfacción? ¿Sabes qué? Me di cuenta de que habría sentido culpa, porque por mucho que me dijera a mí mismo que ella se lo había buscado, que había recibido su merecido, yo participé en lo que la llevó a eso. Yo, María. No el destino, ni las circunstancias. Yo, personalmente. Nos hemos convertido en verdugos, pensó María, y el pensamiento la atravesó frío y afilado como una aguja de hielo. Nos hemos convertido en quienes dictan sentencias y las ejecutan, sin pensar si tenemos derecho a ello, si no somos jueces y parte en un caso donde la objetividad es imposible por definición. Diego también está al límite, añadió María en voz baja. Su madre me llamó anteayer, rogándome, suplicándome que hablara contigo, que te pidiera que le dieras alguna recomendación.
por pequeña que fuera. Dice que no duerme por las noches, que ha perdido 10 kilos. Prácticamente no sale de su habitación. Yo le colgué sin terminar de escuchar. Pensé, que sufra, se lo merece. Y ahora, se calló, sin saber cómo terminar la frase, porque cualquier final sonaría a justificación de sus actos, o a confesión de su propia crueldad. Hemos ido demasiado lejos, constató Borja. Hemos convertido una justa retribución en un sádico deleite con el dolor ajeno. Y lo peor es que no sé cómo parar esto, cómo dar marcha atrás cuando ya hemos hecho tanto. María miró por la ventana de la cafetería, donde la gente pasaba por la calle. Gente normal, con problemas y alegrías normales, viviendo vidas normales en las que no hay lugar para extremos como una venganza que lleva a un intento de suicidio. Una mujer con un carrito se detuvo para ajustar la manta de su bebé, y ese simple gesto maternal de repente le pareció a María algo increíblemente valioso, auténtico, importante, a diferencia de todo lo que ella había estado haciendo durante los últimos 2 meses. Quizás es hora de admitir que nos hemos equivocado, propuso con cautela. No en que tuviéramos derecho a estar enfadados, ni en que tuviéramos derecho a exigir una respuesta por la traición, sino en cómo lo hemos hecho, en que hemos convertido la justicia en crueldad. ¿Y qué propones? Borja la miró, cansado. ¿Traerlos de vuelta? ¿Perdonarlos? ¿Hacer como si no hubiera pasado nada? No, negó María con la cabeza. Yo no puedo perdonar a Diego. No ahora, quizás nunca. Pero puedo dejar de destruir activamente su vida. Puedo soltar esta rabia que me consume por dentro. Puedo intentar seguir adelante, construir algo nuevo, en lugar de desmontar metódicamente las ruinas de la felicidad de otros. Borja guardó un largo silencio, sopesando sus palabras. María veía en su rostro la lucha interna entre el deseo de continuar la venganza y el cansancio de ella, entre la sed de justicia y la comprensión de que su justicia se había convertido desde hacía tiempo en su propia forma de maldad. «¿Trato hecho?», dijo finalmente. «Nos detenemos, aquí y ahora». La habitación del hospital recibió a María con olor a lejía, y a ese aroma específico de las instituciones públicas, donde las tragedias humanas se convierten en rutina, donde el dolor se mide en miligramos de medicamentos y en el número de goteros, y no en la profundidad de las heridas del alma. Eugenia yacía en una cama estrecha bajo una manta gris de hospital, y su rostro estaba tan pálido, casi transparente, como si toda la sangre se hubiera drenado de él, dejando solo la cáscara de una persona demasiado cansada para luchar contra una vida que se había convertido en una carrera de obstáculos interminable y sin meta. Cuando vio a María en la puerta, sus ojos se abrieron de par en par por el miedo, ese miedo animal que siente una bestia acorralada al ver al cazador. Intentó girarse hacia la pared, como si eso pudiera hacerla invisible, protegerla de otro golpe que ya esperaba, sin creer que los golpes fueran a cesar alguna vez. Eugenia la llamó María en voz baja, y en su voz no había la confianza gélida de los últimos meses, sino algo diferente. Cansancio, arrepentimiento, algo parecido al remordimiento, aunque no completo, porque perdonar del todo aún no podía, ni sabía si podría alguna vez. «Necesito hablar contigo». «¿Has venido a rematarme?», susurró Eugenia, con la voz ronca y agotada, como si hubiera estado gritando durante horas, aunque en realidad, simplemente había llorado mucho después de que la reanimaran, llorado tanto que sus cuerdas vocales no habían soportado la tensión. «A ver qué aspecto tengo en el fondo del pozo. A disfrutar del resultado». María se acercó, se sentó en la silla junto a la cama, y sus movimientos fueron lentos, cautelosos, como los de alguien que se acerca a un animal herido y teme asustarlo con un gesto brusco. No dijo, y la palabra sonó simple, sin adornos, sin intentos de justificarse o explicar. «He venido a decirte que todo esto se acaba. Ya no voy a interferir en tu vida. No me meteré, no te haré la vida imposible. No usaré mis contactos para que te rechacen en los trabajos». Eugenia giró lentamente la cabeza, y en sus ojos brilló algo de incredulidad, mezclada con una esperanza que temía manifestarse demasiado para no ser engañada una vez más. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué ahora? ¿No era esto lo que querías, que me rompiera del todo?» «Lo quería», admitió María con una sinceridad que le costó un esfuerzo, porque reconocer la propia crueldad es siempre más difícil que acusar a otros de sus vicios. «Quería que entendieras lo que habías perdido, que te arrepintieras de cada minuto que pasaste con mi marido. Pero, ¿sabes de qué me di cuenta cuando Borja me contó lo que pasó? De que la venganza no cura. Simplemente añade más dolor al dolor. Multiplica el sufrimiento. Hace que el mundo sea un poco peor de lo que era. Y me hace peor a mí», añadió para sus adentros, pero no lo dijo en voz alta.
porque algunas confesiones son demasiado pesadas incluso para un momento de sinceridad. Eugenia cerró los ojos, y por sus mejillas rodaron lágrimas silenciosas, lentas, como si ya no le quedaran fuerzas ni para un llanto de verdad. No pedí perdón porque sabía que no lo merecía, susurró. De verdad solo quería ser feliz. No por maldad, ni por venganza, ni por querer hacer daño a nadie. Es que Borja siempre estaba ocupado con el trabajo. Y Diego. Él me miraba como si yo fuera especial. Es estúpido, lo sé. Es egoísta y ruin. Pero era la verdad. María escuchaba, y en su interior luchaban dos sentimientos. Los restos de la rabia, que aún ardían como brasas en una hoguera casi extinguida, y algo nuevo, parecido a la comprensión de que la gente comete errores no por malicia, sino por debilidad, por miedo a la soledad, por el deseo de sentirse necesitados e importantes, y que esa debilidad no justifica la traición, pero la hace más humana, más comprensible. Borja te dará una carta de recomendación, dijo María, sacando un sobre del bolso. Una buena. Ha hablado con un conocido suyo en otra ciudad. Allí abren una nueva oficina de una empresa de cosméticos. Necesitan una gerente. El sueldo es decente. Puedes empezar de cero, si quieres, claro. Eugenia cogió el sobre con manos temblorosas, como si temiera que fuera otra broma cruel, que María se lo fuera a arrebatar y a reírse de su ingenuidad. ¿Por qué hacéis esto?, preguntó, con la voz rota por la incomprensión. Después de todo lo que ha pasado. Después de lo que Diego y yo, porque seguir destruyendo vidas ajenas le está saliendo demasiado caro a mi propia alma, respondió María, levantándose de la silla. Porque me he dado cuenta de que quiero vivir, no vengarme. Esto no es el perdón, Eugenia. Es simplemente la decisión de dejar de gastarme en el odio. Salió de la habitación, dejando a Eugenia a solas con el sobre y una esperanza que brotaba tímidamente a través de la densa capa de desesperación, como el primer brote de primavera a través de la tierra helada. Esa misma tarde, Borja se reunió con Diego en un pequeño parque cerca de la casa de su madre, en un banco de madera desconchado por el tiempo y la intemperie, donde alguna vez, probablemente, se sentaron parejas de enamorados soñando con el futuro, sin saber lo rápido que ese futuro puede convertirse en un presente lleno de decepciones y dolor. No voy a decir que te perdono, empezó Borja sin preámbulos, y su voz era firme, pero no airada. Porque no te perdono. Pero estoy cansado de odiar. Cansado de despertarme cada mañana pensando en cómo hacer tu vida aún peor. Así que me detengo. Diego lo miraba, y su rostro expresaba tal mezcla de alivio y vergüenza, que Borja casi se arrepintió de su decisión. Casi, pero no del todo. Tengo contactos en una comunidad vecina, continuó. Una empresa pequeña. Necesitan un especialista de tu perfil. Te daré una recomendación neutral, sin detalles. A partir de ahí, tú decides qué hacer. Gracias, exhaló Diego. Y la palabra sonó sincera. Yo. Sé que no me lo merezco. No te lo mereces, coincidió Borja. Pero, al parecer, yo sí merezco tener paz. Y para eso, necesito dejarlo ir. La primavera llegó de repente, como siempre llega. De un día para otro, cuando el aire se llena del olor a tierra descongelada, y de algo más sutil, que podría llamarse esperanza, si no fuera por el miedo a parecer sentimental. María estaba sentada en el balcón de su piso con una taza de café, viendo cómo el conserje barría los últimos restos de nieve sucia en el patio de abajo. Pensaba que ya habían pasado 6 meses desde el día en que su vida se partió en un antes y un después, y que esa grieta, aunque se había cerrado con el tiempo, seguía siendo visible, recordándole su existencia en momentos inesperados, como cuando pasaba por delante de la cafetería favorita de ella y Diego, o cuando encontraba en el armario una camiseta vieja de él que se había olvidado de tirar. El teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre de Tamara, su colega, que en esos meses se había convertido en algo más que una simple compañera, una amiga, probablemente. Aunque María todavía usaba esa palabra con cautela, temerosa de apegarse a la gente después de que la persona más cercana la hubiera traicionado de una manera tan cruel y banal. «María, ¿te acuerdas de esta noche?» La voz de Tamara sonaba alegre, con esa vitalidad que no se había apagado ni después de 2 divorcios y un montón de decepciones. Quedamos en ir a ese restaurante nuevo donde dicen que hacen un pato a la naranja divino. Me acuerdo, sonrió María. Y la sonrisa fue genuina, no forzada como en los primeros meses después de la ruptura, cuando hasta un simple gracias al dependiente de la tienda le costaba un esfuerzo. ¿A qué hora quedamos? A las 7 en la fuente, respondió Tamara. Y, María, vendrá una persona más. Mi sobrino.
Se acaba de mudar a la ciudad. Es arquitecto, divorciado, sin hijos. No te estoy montando una cita a ciegas, ¿eh? Simplemente te presento a una persona interesante. Sin compromiso. María sonrió, imaginando a Tamara emparejando gente con aire de suficiencia, como si jugara su propia versión del ajedrez, donde las piezas eran personas vivas con sus esperanzas y miedos. Vale, aceptó. Veremos. Veremos. Se repitió a sí misma después de colgar, y pensó que 6 meses atrás, la sola idea de conocer a otro hombre le habría parecido una traición a sí misma, a esos 15 años que había vivido con Diego. Pero ahora entendía que la vida no se detiene por la traición de otro, que tiene derecho a un nuevo capítulo, a una nueva historia que quizás resulte ser más feliz que la anterior. Borja, esa misma mañana, estaba en su despacho firmando los papeles de la venta del piso, donde había vivido con Eugenia. Ese espacioso apartamento en el centro que una vez pareció la encarnación del éxito y que ahora era solo un conjunto de habitaciones llenas de recuerdos de los que quería deshacerse, como uno se deshace de la ropa vieja que se ha quedado pequeña e incómoda. Había comprado una vivienda nueva, más pequeña, en un barrio tranquilo con vistas a un parque, y la primera vez que entró, sintió algo parecido al alivio, a la posibilidad de empezar de cero. Su secretaria le trajo un café, y con timidez, dejó un sobre la mesa. Ha llegado esto a su nombre. Es personal. Borja abrió el sobre y sacó una breve carta, escrita con una caligrafía cuidada. Borja, no te pido perdón porque sé que las palabras no cambiarán nada. Solo quiero que sepas que me he mudado a otra ciudad, he empezado un nuevo trabajo, una nueva vida. A veces me despierto por la noche y pienso en cómo todo podría haber sido diferente si entonces hubiera sido más honesta conmigo misma y contigo. Pero el pasado no se puede cambiar. Gracias por darme una oportunidad. No la desperdiciaré. Eugenia dobló la carta lentamente y la guardó en un cajón del escritorio. Su rostro no reflejó ninguna emoción, ni rabia, ni lástima, ni satisfacción. Solo una fatigada aceptación del hecho de que algunos capítulos de la vida no terminan con un final sonoro, sino con unos silenciosos puntos suspensivos. Diego había encontrado trabajo en la empresa de la comunidad vecina, a 2 horas en coche de su ciudad natal, y alquilaba un pequeño apartamento en un bloque de pisos donde las tardes eran silenciosas y vacías, como en una nave espacial a la deriva en el espacio. El trabajo no era tan prestigioso como el anterior, el sueldo más bajo, las perspectivas inciertas, pero se esforzaba, porque entendía que era su última oportunidad para demostrarse a sí mismo que era capaz de algo más que simplemente destruir su propia vida. Por la tarde, llamó a María, por primera vez en todos esos meses. Marcó el número con el mismo miedo con el que un artificiero desactiva una bomba, sin saber si explotará o le dará la oportunidad de terminar el trabajo. María, soy yo, dijo cuando ella respondió, y su voz sonaba insegura. No te pido que me perdones, no te pido que vuelvas. Solo quiero decirte, lo siento, por todo, por el dolor, por la humillación, por haber destruido lo que construimos durante 15 años. María guardó silencio, escuchándolo. Y en ese silencio no había ni rencor ni perdón, sino algo intermedio. La aceptación del hecho de que la persona con la que había vivido media vida era capaz de traicionar, pero también capaz de reconocer su error e intentar ser mejor, aunque eso ya no importara para la relación de ellos. He oído que has encontrado trabajo, dijo finalmente. Espero que te vaya bien. Gracias, exhaló Diego. Y sé feliz, María. Te lo mereces. Colgó y miró por la ventana, donde el sol de primavera teñía las nubes de suaves tonos rosados y dorados. Y pensó que, quizás, la felicidad no es algo que encuentras en otra persona, sino algo que construyes dentro de ti misma. Lenta, pacientemente, con los fragmentos de las esperanzas rotas y los nuevos y tímidos pero reales deseos de seguir viviendo, a pesar de todo. Por la noche, se reunió con Tamara y su sobrino, Íñigo, un hombre de unos 40 años con ojos amables y una sonrisa fácil, que hablaba de sus proyectos de arquitectura con tal entusiasmo que era imposible no interesarse. Y María se sorprendió a sí misma sonriendo, escuchándolo con interés genuino, descubriendo que la vida, al parecer, continuaba. No era una traición al pasado, sino simplemente el reconocimiento del hecho de que tenía muchos años por delante, y el derecho a vivirlos no en la amargura y los recuerdos, sino en la búsqueda de un nuevo sentido, de nuevos afectos, de una nueva versión de sí misma. Más fuerte, más sabia, más cautelosa, pero todavía capaz de creer, de esperar y quizás, algún día, de volver a amar. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Espero que esta historia les haya hecho reflexionar sobre que la venganza no siempre es la mejor respuesta al dolor
y que la capacidad de dejar ir a veces requiere mucha más fuerza que el deseo de destruir. Cuídense y cuiden a sus seres queridos. Hasta la próxima.